Benemérita Escuela Normal, Manuel Ávila Camacho. Alumno Fernando García Flores. Estrategias didácticas con propósitos comunicativos. El propósito de esta materia es conocer, diseñar, aplicar y evaluar diversas estrategias didácticas. El conocimiento de la ortografía, la comprensión, la interpretación y la producción de textos, la sintaxis y semántica de los textos y usos sociales de la lengua. El lenguaje es un instrumento psicológico que usamos desde la primera infancia para organizar el pensamiento individual y para razonar, planificar y revisar las acciones. Pero el lenguaje también es un instrumento cultural que utilizamos para compartir y desarrollar de manera conjunta el conocimiento y por tanto la cultura. Vygotsky, 1962. El sistema de enseñanza que ha imperado en este país hace algún tiempo se ha basado en un método tradicionalista, en el que el alumno solo recibe los conocimientos que el maestro emite y se limita a ser receptor, pero casi nunca se le induce a producir un conocimiento o una competencia. Estrategia comunicativa. Exposición oral. La exposición oral es un medio para transmitir información, hacer reflexionar a las personas, compartir experiencias, informar sobre actualizaciones y todo ello frente a un público. El ser humano se comunica a través de la voz, la expresión corporal y los ojos, pues nos dice el autor Óscar Enrique Tenorio, la ciudad en el movimiento de los ojos, porque si es el rostro, espejo del alma, los ojos son sus intérpretes. Este mensaje se relaciona de la mano con la frase rostro y corazón de la Antología de Desarrollo Histórico de la Educación. La organización y producción del discurso oral es una competencia compleja que involucra aspectos cognitivos, afectivos y sociales. En la dimensión socioafectiva intervienen el grado de confianza, apropiación del espacio físico y percepción de riesgos evaluativos que pueden afectar el autoestima, prestigio y el poder. La consideración de este conjunto de dimensiones comprometidas en la exposición oral obliga a la creación de condiciones adecuadas para su desarrollo y cada uno de estos aspectos debe ser trabajado en clase y puesto en reflexión antes de afrontar situaciones de evaluación. Los alumnos de quinto grado Grupo A los que les apliqué la estrategia de exposición oral, primeramente tuvieron que redactar su exposición. Y esta es la estrategia que viene planteada a continuación. En cuanto a la exposición oral, los alumnos tuvieron un desenvolvimiento pleno al momento de estar frente a sus compañeros, aunque como siempre les ganan los nervios por el temor al qué dirán mis compañeros de mí, o el temor al que se rían de ellos cuando están frente al público. Aquí lo más importante es no dejar de lado estas exposiciones orales, ya que les servirán de mucho en su desenvolvimiento con las personas en su entorno familiar, escolar y social. Es importante poner demasiado énfasis en desarrollar esta competencia del lenguaje, debido a que algunos alumnos pueden llegar a tener buenísimas ideas que muchas veces no podemos darnos cuenta de ellas, debido a que no lo transmiten. No son capaces de poder desarrollar sus ideas de forma coherente y poder transmitir ese mensaje que al último terminan guardándose. Los planes y programas de hoy en día nos dicen que los alumnos deben desarrollar esas habilidades por sí mismos y con justa razón. Nosotros no podemos hacerlos hablar a la fuerza. Los alumnos, con guía del maestro, poco a poco van teniendo mayor desenvolvimiento verbal. Gracias a la práctica y al apoyo que se les da en clases, los alumnos irán haciéndose más seguros de sí mismos. Pienso que en mi grupo funcionó plenamente esta estrategia. No porque lo hubiera hecho de lo mejor, sino porque es notable que la maestra titular pone mucho énfasis en el ámbito del desarrollo del lenguaje. Es importante señalar que todos los alumnos son distintos y de ninguna manera sus habilidades se van a desarrollar igual ni con la misma rapidez. Es por eso que hay que tener paciencia con los alumnos que no lo logren a la primera vez.
Nuestra siguiente estrategia es la redacción del texto. La vida en una sociedad que se basa mucho en el funcionamiento de la palabra escrita puede impulsar al niño a buscar el significado del escrito y a intentar escribir por sí mismo. A partir del contacto con materiales escritos, letreros, volantes y cuentos, y de la observación de personas que leen, el pequeño comienza a interrogarse, a interesarse por el significado de la lectura y la escritura, lo que lo lleva a formular sus propias hipótesis acerca de la lengua escrita. Castani Daniel afirma que escribir es una de las variadas formas de actividad humana dirigidas hacia la construcción de objetivos. Escribir es una forma de usar el lenguaje, que a su vez es una forma de realizar acciones para conseguir objetivos. No podemos reducir la escritura a una actividad motórica, porque no se trata de trazar, sino de producir textos. El texto resultante debe comunicar significados en una situación dada, poder emplearse en la relación entre las personas, responder a la intención del que lo escribe, no depender de otros textos para que se entienda, ser coherente y reflejar la unidad de contenido y forma. Decidí aplicar la estrategia de redacción de textos debido a que, en las observaciones, noté que tardaban mucho para darle forma a sus ideas. A partir de ahí, quise reforzar estas habilidades por medio de ensayo y error, que los alumnos poco a poco fueran dándole sentido a sus textos y que cada vez fueran más coherentes, con distintas actividades. Cabe resaltar que los alumnos tuvieron un gran avance de redacción, de los primeros trabajos a los últimos que entregaron, y como en la estrategia anterior, se puede notar que algunos alumnos desarrollan sus habilidades más rápidamente que otros alumnos. Con el propósito de lograr desarrollar el dominio de una segunda lengua entre los habitantes del país, desde hace algunos años se ha puesto en marcha en México el Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica. Dicho programa está planeado para cubrir las necesidades del tercer grado de preescolar hasta primer grado de secundaria y pretende lograr una cobertura total del territorio nacional. Lo que se quiere lograr con esto es que cada alumno adquiera un nivel A2 al finalizar la primaria en el dominio de la lengua inglesa, desarrollando las 4 competencias, que es comprensión escrita, oral, expresión escrita y oral, siendo esta última de suma importancia para el establecimiento de las relaciones humanas. No existe pedagogía de la palabra, sino una ética de la educación, o lo que es lo mismo, es imposible la reflexión pedagógica si en el núcleo de esta reflexión no situamos al sujeto y su construcción, Meirieu y Philip. De no ser así, la educación mexicana podría verse estancada, pues se estarían formando personas que solo acumulan conocimientos, pero que no desarrollan competencias o habilidades. Es necesario que el docente tenga acceso a alternativas útiles para poder potenciar tanto su desempeño como el de sus alumnos, pero más que nada necesita estar consciente del propósito que se persigue y poder lograr así el objetivo real de la enseñanza, que es propiciar aprendizajes significativos en el alumno.